Hola a todos, y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy genial. Hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar, uno que ha mantenido a muchos pegados a la pantalla y suspirando por mucho tiempo. Vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, en particular, en la historia de amor que traspasó la pantalla, la que cautivó a millones y sigue siendo un referente para muchos, el flechazo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hoy vamos a hablar de ese momento mágico, ese instante crucial donde Kerem Bürsin, con su encanto y carisma, le robó el corazón a nuestra adorada Hande. Vamos a desmenuzar cómo surgió esta chispa, cómo se encendió la llama y cómo evolucionó esta historia de amor que, para alegría de todos, no se quedó solo en la ficción. Prepárense para un viaje lleno de emociones, momentos inolvidables y mucho, mucho cariño. Y como siempre, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la aventura. Así que, ¿listos para empezar? Vamos allá. Todo comenzó, como la mayoría de las grandes historias, con un proyecto que los unió, la serie Love is in the Senkalkam. Ya desde el principio, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable. Los fans notaron de inmediato esa conexión especial, esa magia que solo surge entre dos personas destinadas a estar juntas. Pero, ¿cómo se desarrolló este flechazo? ¿Cómo se enamoraron Hande y Kerem? Profundicemos un poco más en esta maravillosa historia. Empecemos por el principio. Love is in the nos presenta a Eda YLDZ, una joven soñadora que ve truncados sus sueños de estudiar en el extranjero debido a una beca que se cancela. Eda, con su espíritu indomable y su corazón lleno de esperanza, se niega a rendirse. En su camino se cruza Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso, carismático pero también algo distante y reservado. Serkan, un arquitecto reconocido, se encuentra en una situación delicada que lo lleva a proponerle a Eda un acuerdo: si finge ser su prometida durante 2 meses, él pagará su beca y ella podrá seguir sus estudios. Lo que empieza como un trato con condiciones muy específicas, y motivaciones iniciales puramente pragmáticas, pronto se convierte en algo mucho más profundo y transformador para ambos. Hande Erçel, con su increíble talento, su belleza natural y su carisma arrollador, dio vida a Eda de una manera espectacular. Su interpretación fue un torbellino de emociones. Nos regaló momentos de alegría desbordante, fuerza inquebrantable, vulnerabilidad conmovedora y una capacidad única para conectar con la audiencia. Hande no solo interpretó a Eda, sino que la hizo suya, impregnando al personaje con su propia esencia. La audiencia conectó con Eda desde el primer momento, sintiendo su frustración, celebrando sus logros y sufriendo sus desilusiones. La Eda de Hande fue una heroína moderna, una mujer empoderada que luchaba por sus sueños y no se dejaba vencer por las adversidades. Y Kerem Bürsin, como Serkan Bolat, nos regaló una interpretación magistral. Al principio, Serkan parecía un hombre frío y distante, enfocado únicamente en el éxito profesional. Sin embargo, Kerem, con su talento y sutileza, supo construir un personaje complejo y en constante evolución. A medida que la historia avanzaba, Serkan fue mostrando su lado más humano y emotivo, revelando las heridas del pasado que lo habían convertido en el hombre que era. Kerem nos mostró la vulnerabilidad de Serkan, sus miedos, sus inseguridades y su capacidad de amar. La interpretación de Kerem fue una montaña rusa de emociones, desde la frialdad inicial hasta la pasión desenfrenada que sentía por Eda. La combinación de ambos fue simplemente explosiva. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable en cada escena. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que se reían juntos, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo entre ellos. La conexión que existía entre ellos era mágica, una fuerza invisible que atraía a los espectadores hacia la pantalla y los mantenía cautivos durante horas. La combinación de talento,
química y carisma fue la clave del éxito de Love is in the Air y de la posterior relación entre Hande y Kerem. Pero volvamos al flechazo, al momento clave donde la chispa se encendió. Es difícil señalar un momento exacto, porque el amor no surge de la noche a la mañana. La conexión entre Hande y Kerem fue creciendo gradualmente, alimentada por la convivencia, el trabajo en equipo, las risas compartidas y las confidencias. Sin embargo, podemos identificar algunos instantes que fueron cruciales para el desarrollo de su relación. Uno de ellos, sin duda, fue durante las grabaciones de la serie. Pasar largas horas juntos en el set, interpretar escenas románticas, compartir risas y confidencias entre tomas, ser testigos de los buenos y malos momentos, y el apoyo mutuo. En el trabajo, todo esto forjó una conexión mucho más profunda que la que se veía en pantalla. Los momentos compartidos en el rodaje, las largas jornadas de trabajo, la presión del éxito y la convivencia constante crearon un ambiente propicio para el surgimiento del amor. Los ensayos, las repeticiones, las escenas íntimas, cada uno de estos momentos contribuía a fortalecer el vínculo entre ellos. La cámara capturaba la magia de su conexión, pero la verdadera magia se tejía entre ellos, lejos de las luces y los reflectores. No podemos olvidar el impacto que tuvieron las redes sociales. Tanto Hande como Kerem siempre han sido muy activos en sus cuentas, compartiendo fotos, vídeos y momentos del rodaje con sus fans. Los seguidores, con su ojo avizor y su instinto para detectar la química, notaron de inmediato la complicidad y la cercanía que existía entre ellos. Los comentarios, los likes, las interacciones en Instagram, Twitter y otras plataformas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad laboral. Los rumores de un romance comenzaron a circular con fuerza, y la expectativa de los fans crecía día a día. Las redes sociales se convirtieron en un termómetro del amor, donde los seguidores analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario, buscando pistas sobre la posible relación. Uno de los momentos que avivó aún más las llamas de la esperanza y la especulación fue cuando Kerem Bürsin, reconocido por su discreción, comenzó a compartir fotos y vídeos con Hande en su cuenta de Instagram. Era algo sutil al principio, con imágenes de ellos juntos en el set, celebrando algún logro o simplemente compartiendo un momento divertido. Pero, poco a poco, las fotos se volvieron más íntimas, más personales. Comenzaron a aparecer fotos de sus viajes, de sus salidas, de momentos de su vida privada. Todo esto era la prueba irrefutable de que su relación traspasaba la pantalla y se estaba convirtiendo en algo real. Los seguidores enloquecieron. La pregunta que todos se hacían era, ¿es oficial? ¿Es real? ¿Son pareja? Queríamos saberlo todo, y la incertidumbre nos mantenía pegados a la pantalla de nuestros dispositivos, esperando la confirmación. Y sí, finalmente llegó la confirmación que todos esperábamos. Los paparazzi, siempre al acecho, los captaron juntos en varias ocasiones, disfrutando de su tiempo libre, paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices, demostrando su amor sin tapujos. Las fotos dieron la vuelta al mundo, y la noticia corrió como la pólvora. Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja en la vida real. La ficción se había convertido en realidad. Fue un momento mágico, un sueño hecho realidad, para todos los que los admiraban y que seguían su historia con pasión. La noticia fue celebrada por los fans, quienes se sintieron partícipes de la historia de amor que se estaba construyendo frente a sus ojos. Pero, ¿qué fue lo que enamoró a Hande de Kerem? ¿Qué fue lo que la cautivó? ¿Y qué vio Kerem en Hande que lo impulsó a enamorarse? Es imposible conocer los detalles íntimos de su relación, pero basándonos en sus entrevistas, en sus declaraciones públicas, en la forma en que se han comportado y en la forma en que se relacionan, podemos deducir algunas cosas. Kerem Bürsin es un hombre con un encanto natural, un hombre que irradia energía positiva. Es divertido, inteligente, con una gran sensibilidad y una profunda empatía.
Es un hombre que se preocupa por los demás, que tiene valores muy claros y que sabe cómo hacer reír a la gente. Es un hombre que valora la honestidad, la lealtad y la autenticidad. Además, es muy trabajador y apasionado por lo que hace. Kerem es un hombre que inspira confianza y admiración, un hombre que busca la conexión genuina con las personas que lo rodean. Su inteligencia, su humor y su capacidad de empatía lo convierten en un compañero de vida ideal. Hande, por su parte, es una mujer con una personalidad arrolladora y una belleza impactante. Es una persona muy cercana, que se muestra tal cual es, sin filtros, sin poses. Es una mujer fuerte, independiente, con una gran determinación y un talento innato. Además, tiene un gran corazón y una empatía que la hace conectar con la gente de una manera muy especial. Hande es una mujer que irradia luz, que tiene una energía contagiosa y una capacidad única para inspirar a los demás. Su sencillez, su humildad y su autenticidad la convierten en una mujer irresistible. Ambos comparten una pasión por la actuación, por el arte en todas sus expresiones y por la vida en general. Y eso es algo que los une aún más. Ambos son creativos, inquietos y buscan constantemente nuevos desafíos. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, se complementan y se inspiran. Su relación, además de ser romántica, es también una profunda amistad, una conexión que va más allá del amor. Se entienden, se respetan y se admiran mutuamente. Un ejemplo claro de su apoyo mutuo fue la manera en que se acompañaron durante las grabaciones de Love is in the Air. A pesar de la presión del rodaje, de las largas jornadas de trabajo, de las exigencias de los fans y de las especulaciones de los medios, siempre se mostraron unidos y sonrientes. Se cuidaban el uno al otro, se daban ánimos, se apoyaban en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Su profesionalismo y su dedicación al trabajo fueron ejemplares. Y no podemos olvidar la química que tenían en la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que interpretaban sus escenas, todo era pura magia. Sus escenas románticas eran de infarto, y sus diálogos, llenos de ingenio, humor y emoción, nos hacían reír, llorar y suspirar a partes iguales. La conexión que tenían era tan fuerte que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Pero, ¿cómo ha evolucionado esta relación a lo largo del tiempo? Después del éxito de Love is in the Air, Hande y Kerem siguieron sus carreras por separado, emprendiendo nuevos proyectos y desafíos profesionales. Sin embargo, su amor perduró, demostrando que su relación era mucho más que una simple aventura de rodaje. Los hemos visto juntos en eventos públicos, en viajes románticos, en momentos cotidianos, siempre mostrando su cariño y su complicidad. Siempre se muestran felices y enamorados, sin importar dónde estén ni lo que estén haciendo. Han demostrado que su relación es sólida, que está construida sobre una base de respeto, admiración y amor mutuo, y que están dispuestos a luchar por ella. Han superado obstáculos y rumores, siempre juntos, siempre fuertes. Son un ejemplo de cómo dos personas pueden encontrar el amor verdadero en medio de la fama y la exposición mediática. Es admirable la forma en que han manejado su relación, siempre con respeto y discreción. No les gusta airear su vida privada, pero tampoco la ocultan. Simplemente viven su amor de manera auténtica, sin presiones ni artificios. Han demostrado que es posible tener una relación exitosa y feliz, a pesar de la fama, la atención mediática y las exigencias del mundo del espectáculo. Su privacidad y su forma de llevar su relación son un ejemplo de madurez y de respeto mutuo. Es cierto que, como en cualquier relación, han tenido altibajos. Han surgido rumores de crisis, de separaciones, de discusiones, pero ellos siempre han sabido superar los obstáculos y salir fortalecidos. Han aprendido a comunicarse, a comprenderse y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Han demostrado que el amor requiere trabajo, compromiso y dedicación, y que están dispuestos a invertir en su relación.
Y lo más importante, han mantenido su autenticidad. No han cambiado su forma de ser por nadie, ni se han dejado influenciar por las presiones externas. Siguen siendo las mismas personas que enamoraron a todos, Ande, con su dulzura, su encanto y su fuerza, y Kerem, con su encanto, su humor y su sensibilidad. Han demostrado que el amor verdadero es aquel que te permite ser tú mismo, que te acepta tal como eres y que te impulsa a crecer y a ser mejor persona. El flechazo entre Andercel y Kerem Bürsin es una historia de amor que nos ha demostrado que el amor verdadero existe, que puede nacer en cualquier lugar, en cualquier momento, y que puede durar para siempre. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, en la magia, en la fuerza del destino y en los finales felices. Es una historia que nos recuerda que, a veces, la ficción puede convertirse en realidad, y que los sueños pueden hacerse realidad. Es una historia de amor que ha trascendido fronteras y que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Es una historia que nos ha regalado momentos inolvidables, emociones intensas y la esperanza de encontrar el amor verdadero. Es una historia que nos demuestra que el amor puede superar cualquier obstáculo y que, al final, siempre vale la pena luchar por él. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor entre Ande y Kerem. Espero que hayan revivido esos momentos mágicos, esos instantes que nos hicieron suspirar y que nos emocionaron. Espero que hayan sentido la misma emoción que yo sentí al recordar su historia y al analizar los detalles de cómo se conocieron, cómo surgió la chispa, cómo evolucionó su relación y cómo, a pesar de la fama y la presión mediática, han logrado mantener una relación sólida y auténtica. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Sus comentarios y sus likes son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué es lo que más les gustó, cuáles fueron los momentos que más les emocionaron y si les gustaría que hablemos de algún otro tema relacionado con las telenovelas turcas, con Ande y Kerem o con cualquier otro tema de interés para ustedes. Me encanta leerlos, saber lo que piensan y conectar con ustedes, mis queridos suscriptores. Sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes para mí, ya que me ayudan a crear contenido que sea relevante y de su agrado. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Estoy preparando más contenido emocionante y entretenido, con más análisis de telenovelas turcas, entrevistas exclusivas, noticias sobre sus actores favoritos y mucho más. No se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Les envío un abrazo enorme, lleno de cariño y gratitud. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.